Días. Hoy es lunes y ya lo siento no haber podido subir este video el día sábado para todo el mundo. Problemas técnicos. Pero bueno, espero que estén bien. El tema de hoy es las religiones hoy y la importancia que tiene también conocer como los antecedentes históricos para poder comprender de dónde viene todo lo que ahora se nos está acercando, acercando en nuestra cultura. Y bueno, la charla la vamos a poner de un video que dio Gaby García Cavazos para un público de Aguascalientes, sin embargo, que le pedí el favor de poderla presentar para esta sesión. Entonces espero que sea de tu agrado, que sea interesante. Cualquier duda o comentario que quieras dejar aquí abajo, pues puedes hacerlo. Y pues nada, entonces continuamos con la presentación. Entonces, les decía, es un porque es importante hablar de este tema hoy. Algunas consideraciones, el New Age, fundamento de todos los demás, y los movimientos contemporáneos, ¿no? Tenemos un invitado que ahorita se les va a presentar. Entonces, hoy estos son un poco las tendencias que hay en el mundo. Y más este año 2020 es especial todavía, ¿no? Pero existe un cambio demográfico y se manifiesta en este envejecimiento de la población, hay mayor acceso a la tecnología, cambio en el estilo de vida. Todas estas megatendencias y manifestaciones hacen que el ser humano lo vea pasar rápido. Después puedo dar presión sin ningún problema, digo por si les interesa, ¿no? Pero es decir, todas estas megatendencias ocasionan un mundo bastante complejo, ¿no? Estrés y todo esto. Estos son datos del 2016, ¿no? Pero mucha gente en la televisión, el celular, etcétera, ahorita esto se ha incrementado muchísimo, ¿no? Y esto genera en la sociedad conflictos, ansiedad, depresión, estrés, burnout, soledad, violencia, consumo de sustancias. Digo, también hay cosas muy positivas, pero esto muchas veces pesa mucho en las personas y buscan dar sentido a la existencia. Buscan entenderse o buscamos entenderse y solucionar los problemas que tenemos. Y a veces buscan algunos mundos alternativos para encontrar estos. Se lo encuentran en unas religiones alternativas. Y estas son las consideraciones preliminares, ¿no? para estas religiones, ¿no? Hay unos antecedentes históricos que parten desde el siglo XVI, cuando se rompe la cristiandad y empieza a haber una diversidad de cosas, ¿no? Se da lugar al cientificismo, la fe se relega al ámbito privado. En la época de la Ilustración, muchas veces esa etapa ilustrada, en la escuela nos enseñaron muchas cosas, pero era notablemente anticatólica en muchos de los casos. Entonces el mundo, de partir de un ámbito completo y totalmente cristiano, empieza a secularizarse y se empieza a vivir como si Dios no existiera. Y ante esta ausencia de Dios se busca lo sagrado. Pero lo que pasa es que se niega la existencia de Dios y entonces el ateísmo se convierte en una religión. Y hay muchas manifestaciones artísticas. Durante la Revolución Francesa, el Dios no existe, se da culto a la diosa razón, se cambia el calendario, o sea, hay muchas cosas. Y empiezan lo sagrado, lo buscan en movimientos mágicos esotéricos. En todo esto entran mucho las logias masónicas, que
presentan una idea de Dios muy distinta al Dios cristiano. Además, ellos toman muchos elementos de Occidente y buscan una verdad común en todas las religiones y quieren descubrir todas estas secretos, ¿no? Y surge la teosofía a finales del siglo XIX. Después se pasa al New Age y a la proliferación del ocultismo en las sectas satánicas, ¿no? Entonces, la diferencia entre religión y magia, perdónenme, ¿dónde pasé? En la religión generalmente se guarda siempre una reverencia a Dios. Dios es el autor principal de lo que pasa, ¿no? Promueve la libertad del hombre y su propia responsabilidad, y a lo que no se presta es a provocar efectos a través de los espíritus. Dios hace milagros, pero ahí siempre está presente el poder de Dios y su misericordia. En cambio, en la magia uno se apropia de Dios, hace invocaciones a otros espíritus o a unos espíritus de acción de espíritus a los que invoca, y lo que hace es dominar al ser humano, ¿no? Lo priva de su libertad y de su propia responsabilidad. A esta acción sobre el espíritu humano a través de otro espíritu, Dios no se presta, el demonio sí. Dios interviene directamente y puede sanar al hombre, hace milagros. La magia posee al hombre y se olvida de darle la gloria a Dios, ¿no? ¿Sí se entiende? ¿Se entiende? Ok. En estos movimientos religiosos, en un sínodo que se hizo en el siglo XX, en 1980, un cardenal nigeriano que convive con todo esto, él decía, detectaba tres tipos de personas, ¿no?, en los movimientos religiosos. Dice, están los habitantes, que son los que viven de ello, los residentes que se quedan ahí mucho tiempo, y están los excursionistas que van probando, ¿no? Entran al mercado de lo sagrado, decía él. Y entonces lo que, digamos, religiones son los que están ahí a ver en dónde están más a gusto. Para que un grupo sea religioso, necesita tener un credo, ritos, un modo de vivir. Los movimientos religiosos están fuera de la Iglesia Católica y hay nuevas realidades eclesiales que están dentro de la Iglesia Católica, que son todos los movimientos, pero en realidad son realidades eclesiales, porque están dentro. Comunión y liberación, neocatequesis, incluso el Opus Dei, ¿cómo se llaman estos? Renovación carismática, etcétera, ¿no? Son movimientos nuevos para responder a las necesidades de las personas, pero están dentro de la Iglesia Católica y no hay ningún problema. Después surgen distintas posturas en estos distintos movimientos. Hay unos que están fuera de la Iglesia Católica y dicen Cristo sí, la Iglesia no, que es los protestantes o los hermanos separados, como se dice. Hay gente que dice lo divino sí, Cristo no, y son todas las religiones de corte oriental. Religión sí, Dios no, cienciología, toda la cuestión de metafísica. Hay de neurolingüística y una ciencia, y eso está bien, porque es una ciencia y ayuda mucho, pero cuando se empieza a meter con cuestiones de religión ya no. Es la salvación del hombre sin contar con la gracia, porque Dios no está en el hombre, ¿no? Lo sobrenatural sí, la religión no, es todo lo que es el New Age, santería y satanismo. Porque sí creen en lo sobrenatural, pero no en la religión, ¿no? Con un ser superior.
Hay distintos motivos, estos que les decía que la gente busca y surgen por cómo está el mundo, de como movimiento. Muchas veces cambiar de religión o busca otra fe, sino busca una mejor experiencia que dé solución a estos problemas que tienen, o estos motivos, ¿no? La decepción, el sentimentalismo, el maltrato. A veces es la necesidad de estar acogidos, un sentido de pertenencia. A veces también es por beneficio económico, se mueve mucho dinero. A veces me siento apachurrada o atrapada por las formas de algunas personas o que me enseñaron que Dios es juez y me va a castigar siempre, etcétera. Entonces se asfixian, ¿no? Superar alguna frustración, a veces justificar un comportamiento inmoral, ¿no? Hijos rebeldes de padres practicantes, a veces malos ejemplos también, ¿no? Y bueno, personas con preferencias distintas que no encuentran acogida dentro de la iglesia. El problema es la soledad, y esa soledad muchas veces nos lleva a buscar la sacralidad del yo, a celebrar el yo. Y entonces lo que importa es el yo, lo que yo sienta, lo que yo piense, lo que yo tenga, ¿no? La libertad, la autenticidad, la autosuficiencia se consideran sagradas. Ese es el problema, ¿no? La realidad que encontramos es que sí hay un despertar espiritual, porque queremos buscar algo que me satisfaga la vida, ¿no? Que me aplaque esa necesidad y esa sed que tengo. Lo malo es que muchas veces lo encuentro en mí mismo, y ese es el problema. Se expresa sin referencia a un Dios personal, ¿no? El Dios iglesiano de los años 60 se ha convertido en religión sí, Dios no, o religiosidad sí, Dios no. Una exaltación del individuo. Este señor ahora se llama José María Berlinde, es un fraile que es un testimonio que se llama de Gurú a Jesús y cuenta todo, ¿no? Este es su libro, La experiencia prohibida. Él cuenta cómo él tenía 20 años, era químico nuclear, y empieza a preguntarse qué pasa, conoce al gurú de los Beatles y se va con él a la India. Y ahí empieza su vida, ¿no? Pero es esto, ¿qué destino? Son preguntas existenciales y necesita responderlas. Y por eso se va. Y eso es un reflejo de lo que pasó en los años 60 y es esa revolución cultural que seguimos teniendo en estos momentos, ¿no? Y están todos estos movimientos que dan respuesta a estas incógnitas, garantizan la salvación, ¿no? Eso lo tienen en común. Si vienes con nosotros, te salvas. Nuevas revelaciones. Siempre, o sea, Dios me habla, Dios me cambia, Dios reescribe la historia de todo, ¿no? El problema es que Dios se queda siempre en segundo lugar y detrás de la figura del líder. Y luego las doctrinas pueden cambiar dependiendo de los tiempos, ¿no? Se ajustan. Entonces, esos son los puntos en común, y ahora nos vamos al New Age, que les digo es de donde parte ya todo lo demás. Van a ver por qué, ¿no? Se habla en el New Age, antes era que estamos en la época de Piscis, cada 2160 años cambia, y ahora empieza la era Acuario, ¿no? Y ahí empieza el New Age. La de Piscis, ustedes saben que en el cristianismo, el símbolo de los cristianos, de los primeros cristianos, era un pez, ¿no? Entonces, hay muchos elementos que se conjugan, pero dicen, ya está el mundo preparado para cambiar, ¿no? El New Age es más que un culto, una secta, no tiene esas características que vimos, pero sí es una forma de vida.
¿no? Y va afectando en muchas cosas. A ver, no quiere decir que no puedas escuchar música New Age, ¿no? Pero hay que tener cuidado, ¿no? Y hay que saber hacia dónde va, y no pasa nada si te gusta la música de Ennio Morricone. En su época, en los años 80, está muy de moda Enya, Yanni, todos estos. Y no pasa nada, el problema es cambiar de cultura, ¿no? Luego, el New Age es fuente de inspiración, eso sí, de sectas religiosas y para religiosos. Entonces, aquí están las influencias, y por eso llegan hasta el yoga, ¿no? Su base está en las religiones orientales, como el hinduismo, ¿no? La cuestión del hinduismo, el karma es como el castigo, el destino, etcétera. Hay un camino, hay que ir purificando y conseguir la perfección y unión con las divinidades, ¿no? Eso trae, ya hablar de reencarnación nos meteríamos en un ámbito muy prolongado para demostrar la cuestión de la reencarnación. Pero el problema es volver y volver y volver a purificarte y regresar y volver a encarnarte, y es un ciclo que no termina cuando lo que buscas es terminar con el sufrimiento y terminar con el dolor. Entonces, sí tiene el hinduismo ritos y prácticas ascéticas, o sea, sí podría considerarse un modo de religión. Y también el budismo es lo mismo que el hinduismo, pero secularizado. Es más una doctrina ética que una religión. Aunque sí creen en un principio sagrado, lo que regula el universo y al cual hemos de tender a unirnos, ¿no? Los budistas tienen claro el culto a los muertos, rezan por los antepasados, etc. Pero la mayoría de los budistas, los más secularizados, no creen en nada, y es más bien como sin religión, solo es unirnos al todo, y ahí se terminará el sufrimiento, el famoso nirvana, etcétera, ¿no? No es el original tibetano. Entonces, el hombre sufre porque está esclavizado, hay que liberarse para ser feliz, y eso es lo que va buscando el budismo, ¿no? Entonces, hay que olvidarse del dolor. Y eso también funciona, por eso utilizan la meditación trascendental y formas distintas de cambiar los estados de conciencia, el estado de conciencia alterado. Entonces, son ejercicios en donde uno se va vaciando y termina despreciando todo lo que le rodea. Ahorita vamos a escuchar y vamos a leer una parte de este señor que también está en todas estas prácticas y pasa por ahí y descubre una cosa muy importante después de su conversión, y es que al evitar el sufrimiento también evitas y no te comprometes a amar. Ese es el problema, ¿no? Se realizan mantras, invocaciones, que son invocaciones a divinidades hindúes. Esto después lo toma el yoga, ¿no? Son invocaciones a espíritus al final de cuentas, y a veces eso el cristiano no lo hace consciente y abre las puertas al oscuro o a lo mágico. Cuando uno es consciente de esas cosas, puede cerrar las puertas y ya, sin ningún problema. Pero, o sea, hay que tener cuidado con caer en este estado alterado de conciencia, porque entonces se pierde, es como si fuera una droga, ¿no? O en alcohol, pierdes tu propia responsabilidad y pierdes la libertad, ¿sí? ¿Qué hace que el New Age pegue tanto? Esto que veíamos, los años 60, la gente necesita paz, ¿no? Quiere paz.
hay muchos movimientos en Escocia y la tendencia es eso, liberar la conciencia, buscar la paz, la unidad con todos y crear comunidades, ¿no? Cada quien puede rezar a quien quiera, lo importante es estar en paz. Y se acuerdan lo que les decía de la masonería y la teosofía, buscan el elemento común a todas las religiones. Y una respuesta que da la teosofía, que es a finales del siglo XVIII, XIX, es que el principio común es la magia. Y empiezan a cuestionarse las cuestiones esotéricas, que es lo que es mágico, o principios de energía, etcétera, ¿no? Dios está en cada uno y ahí es donde hemos de descubrir esa unidad. Y cada uno va a ser guiado por algún espíritu, el que sea. Ábreles la ventana al espiritismo, y esto, por ejemplo, en la actualidad da pie a todo lo que es la angelología, ¿no? Que los ángeles son espíritus. Entonces hay que tener cuidado. Tenemos todos nuestro ángel de la guarda, pero ya cuando empiezan a haber invocaciones, etcétera, ya es entrar en una cuestión de esotérica, ¿no? Se unen elementos mágicos o esotéricos con los elementos de la vida normal. El tiempo, o sea, hay un cambio, lo que veíamos al principio en la sociedad y en el mundo, ya se supera la física mecanicista de Newton, se pasa a la física cuántica. Les digo, una vez me tocó ir con una amiga y fue su hermano, y su hermano estaba súper metido en la física cuántica, y entonces empezaba a hablar de los viajes astrales, y entonces yo puedo disolver mi materia en un lado y aparecer en otro a través de la física cuántica. Y yo decía, espérame tantito, eso todavía no. Y vamos a conseguir la unidad y la paz si nos unimos todos al uno, pero para eso hay que portarse todos bien, y entonces nos unimos en unidad. O sea, no vamos a estar en la unidad, el todo, unas cosas tan raras, pero era porque él estaba en la cuestión de los viajes astrales y la física cuántica, ¿no? Y yo le decía, bueno, cuando consigas que toda la humanidad se porte bien y entonces lleguemos a la unidad perfecta, ¿qué va a pasar? Y dice, está difícil, ¿verdad? Pues sí, es un poco difícil, ¿no? Pero bueno, hay una exaltación de la razón. Eso era en la época de modernidad, en la época de la Ilustración, y ahora ya no se valora tanto la razón como el sentimiento, la emoción y la experiencia. Ahorita vivimos en un mundo de experiencias, ¿no? Ya hay que cultivar los dos lados del cerebro y pasar mejor del cerebro izquierdo al cerebro derecho, ¿no? Y hay cosas que son muy buenas, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de usar el cerebro derecho es toda la cuestión de la inteligencia emocional. Y está bien, y hay que aprovecharlo, pero no es todo. No hay que descartar el cerebro izquierdo, el hemisferio izquierdo, ¿no? Y aquí la celebración de la feminidad, ahora Dios es diosa, la diosa de la tierra, etcétera. Y esto se da también por el movimiento del feminismo de mediados del siglo XX, ¿no? Entonces eso hace que el New Age prenda muchísimo, toma de todo un poco, todo se trata de tomar lo que me guste, lo que me acomode de las cosas. El holismo es eso, hacer una síntesis de todo lo que mejor me parezca, ¿no? Y hay una continuidad entre los hombres, seres espirituales, la naturaleza y el cosmos, o sea, todo es uno es todo, y eso es panteísmo, ¿no? Se busca mucho con la sabiduría y los rituales antiguos, ¿no?
y eso aumenta lo que es la cuestión de la magia. Les digo, todo esto se los voy a pasar, estoy diciéndolo rápido. Esto es un video de Pocahontas, pero creo que se puede perder. Entonces es simple y sencillamente cómo escucha el viento, y es lo que le dice la abuela Sauce a Pocahontas. Es una película que yo creo que, una caricatura de Disney, que todavía estaban muy chiquitas cuando pasó. Oigan, ¿siguen ahí? Sí. Sí. Bueno, perfecto. Es que ahora sí, entre que no las veo y no las oigo, me saqué de onda. Entonces, les digo, no quiero presentarlo porque no sé si vaya a funcionar. Pero luego lo ven, ese videito. No es importante, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquí todos te prometen la salvación. Y aquí lo que pasa en el New Age es que si te sientes bien, te vas a salvar. La salud interior, la salud física, es señal de salvación. Y eso es lo que da mayor mercadotecnia, y es un fuerte trasfondo del pelagianismo. Déjenme decirles que el pelagianismo es una herejía del siglo II, siglo II, donde el hombre era capaz de salvarse por sus propias fuerzas sin la acción de la gracia. Entonces, a fuerza de yo portarme bien, de conseguir la salud, de todo eso, me voy a salvar. Y no, porque estamos llamados a algo más grande, ¿no? Tiene un planteamiento panteísta, es decir, me voy a unir con la tierra, todos somos uno, y la naturaleza y yo. Y por eso se van a buscar la energía a Machu Picchu, todos vestidos de blanco, y abrazan a los árboles, y hay de todo. Muchas religiones tienen este principio panteísta, ¿no? Y también tienen la cuestión de la reencarnación, ¿no? Y esto lo toman desde mucho, y es parte de la evolución cósmica. Entonces, es toda la cuestión de la hipnosis, alteración de conciencia, técnicas de meditación, que te van sacando y van alterando tu estado de conciencia. Sería el principio de la libertad del hombre, ¿no? Entonces, claro, como es un ambiente cultural, cabe todo. Y hay distintos niveles de compromiso, hay distintos modos de compartir. Puedo ser como un excursionista y me gusta la música y no me va a afectar para nada, ¿no? El problema es cuando empieza a afectar y empieza a haber ese cambio en la libertad del ser humano, y afecta mi libertad, y afecta mi sentido de compromiso, y me aleja de establecer vínculos estables a través del amor, ¿no? Es un fenómeno muy complejo, es una espiritualidad alternativa, y es un gran desafío, ¿no?, para la cultura moderna, ver cómo lo maneja el New Age. Es un enfoque muy atractivo, no hay compromiso con nada, porque siempre estoy buscando la unidad con todos y la autocuración, y hay, o sea, te digo, sí, tiene muchas implicaciones también a instituciones políticas, económicas, educativas. O sea, sí está permeado en la cultura, no permeando, ya se permeó, ya está ahí, ¿no? Pero eso nos ofrece algo atractivo, que es evitar el sufrimiento, en pocas palabras, ¿no? Y esto también, o sea, tiene aspectos positivos, ¿no? El cuidado de la ecología, el desarrollo de la ecología y la preocupación por el mundo también lo tienen ellos. Entonces no te asustes, ¿no? Esto me lo voy a saltar porque de alguna forma ya lo he dicho, ¿no?
Entonces era como un resumen, pero de verdad ya lo he dicho casi todo esto, porque quiero pasar un poco a esto es lo que utilizan para la amplificación de la conciencia, la meditación trascendental, que no es oración, las técnicas de respiración para relajarse, que hay una parte que se puede tomar y está bien, el yoga, que también es para relajarse, en algunos momentos es como ejercicio, y el problema son también el uso de drogas, ¿sí? No es una causa de increencia, esto es importante, ¿no? Es la apertura de la religión del yo, puedo quedarme en mí misma, y ese es el problema. Favorece un discurso de tolerancia que corroe las convicciones y adormece las conciencias. Contribuye a aumentar la confusión religiosa. Este video tampoco se los voy a pasar, pero es un señor que habla del Padre, interpreta el Padre Nuestro de una forma, así como los viajes astrales y la física cuántica. Entonces, de verdad, se queda en el yo, y yo soy casi, termino siendo mi Padre, el Padre Nuestro, yo solito, ¿no? Entonces les digo, si no, luego yo puedo mandarles este videito para que lo vean, pero a lo mejor hasta les llegó. Se dificulta abrirse al infinito, a lo del más allá, me quedo en lo inmediato. Hay un Dios que no es Dios despersonalizado, solo se queda en una fuerza o ser superior, o en la naturaleza, o en la energía, ¿no? Entonces se llega a despersonalizar a Dios, y ese es el problema. Esto también ya es lo que les había dicho, y mucho para obtener la salud se inicia lo que se llama la medicina dulce. Y aquí está el Reiki, solo remedios naturales o en un grado más alto con la intervención de los espíritus. La gimnasia dulce, pero hay veces yo he visto personas de 90 años que practican yoga, no tienen, o sea, hacen ejercicios de yoga, que es distinto, ¿no? Hacen ejercicios de yoga, aprenden a respirar, y tienen un equilibrio y una fuerza tremenda, ¿no? Eso también hay gente que con ejercicios del tipo de Tai Chi logran vencer una artritis reumatoide fuerte, ¿no? El problema, habría problema si se adoptan las ideas que vienen detrás de todo y ponen en peligro la fe, ¿sí? Ese sería el problema, no en el ejercicio en sí, sino en adoptar las ideas que están detrás. Y por eso era importante ver un poco de dónde salen, ¿sí? La meditación trascendental es un monólogo que comienza y termina en mí. Ese es el problema. Un profesor que nos empezó a dar estas clases, su tía, él es un sacerdote, su tía trajo a México la meditación trascendental. Él dice que yo al principio, cuando estaba estudiando, estaba muy nervioso. Dice, dos veces hice meditación trascendental para respirar, etcétera. Y después empecé a tratar a Dios, conocí a Dios, y nunca me hizo falta aplicar los principios de meditación trascendental. Yo hacía mi oración, hablaba con Dios y tenía ese interlocutor divino, ¿no? Pero porque sí se dio cuenta que terminaba y comenzaba y terminaba en él, ¿no? Entonces, y aquí es la cuestión, lo que te hace mal es sufrir. Entonces, muchachas, discúlpenme que yo les diga esto, pero seguro ya lo saben. En la vida hay sufrimiento, y siempre va a haber, ¿no?
algunas veces más, algunas veces igual y algunas veces no atravesamos un sufrimiento, pero sí lo hubo, o nos vamos a topar con algún sufrimiento, desde, no sé, no poder ir hablando por teléfono cuando vas manejando porque te pueden poner una multa. Te implica cierto, entre comillas, sufrimiento, ¿no? Entonces, esa negación del sufrimiento lo que hace es que no aceptemos la realidad, ¿no? Entonces, y eso es lo que cambia. Si yo no acepto que hay algo que va mal, no puedo cambiar, no puedo empezar a cambiar el mundo y a cambiar mi realidad. Yo tengo que aceptar lo que tengo enfrente y así lo puedo modificar. Estas son otras cosas que existen ahorita, ¿no? Que son manifestaciones actuales del New Age. Y esto es un artículo, ¿no? Que es lo que diría San Agustín al New Age. Le diría 10 cosas. No se los voy a poner porque entonces, pero sí, ahí pongan San Agustín al New Age y les aparece eso, o si no, esto lo van a tener. Aspectos positivos, porque no todo es malo. Aspectos positivos sí hace ver que el hombre necesita una vida espiritual y religiosa. El respeto por la naturaleza y el orden también es algo positivo. Hace que volvemos a ver al mundo. Y también la defensa de la paz. Todos queremos la paz, ¿no? Y el New Age eso también lo busca. El problema es que niega la parte racional, es muy subjetivo todo, y por eso hay relativismo ético. Se apoya en el ocultismo y las creencias astrológicas, eso también lo tiene, y utilizan como un medio para reencarnarse o para reciclarse en otro cuerpo el suicidio. Entonces, gente que practica el New Age muchas veces, eso lo escribió una persona que buscaba reencarnarse. Al final, antes de suicidarse, escribió una nota y dice: he sido engañado muchas veces. Así fue, ¿no? Pero él buscaba la reencarnación y se suicidó, ¿no? Entonces, aquí hay unas preguntas que nos hacen ver si yo estoy ya tomándome más en serio alguna cuestión que tenga de fondo ideológico el New Age. Dios es una fuerza superior y lo puedo dominar, o es una persona con quien mantengo una relación. ¿Hay un único Jesucristo o hay Cristos cósmicos? ¿Existe un ser universal o hay muchos individuos que van a formar parte de ese ser universal? ¿Inventamos la verdad o la abrazamos? ¿Busco la verdad que ya existe o yo la invento? ¿Hablamos con nosotros o hablamos con Dios? ¿Aceptamos, ese es un tema, la existencia del pecado o lo negamos? ¿Rechazamos o aceptamos el sufrimiento y la muerte? ¿No? Nuestro futuro lo dicen las estrellas, podemos ayudar a construirlo, ¿no? Entonces ahí esas también las van a tener, pero es súper bonito pensar que yo soy parte de la formación de mi futuro, que yo ayudo a construirlo, que yo soy un ser que es capaz de establecer una relación con un Dios que es el que me ha creado y que me ha salvado y que me puede mostrar el camino, ¿no? Entonces, ahí están esas preguntas. Y ahí, vamos a lo que nos interesa, muchachas, porque tengo como 5 minutos. Si me dan un poquito más de tiempo, vamos con esto, ¿no? Yoga es, su idea es juntar, ¿no? Conseguir la unidad entre el cuerpo y el alma, y eso está muy bien. El yo y el universo, y aquí es donde empieza esto que veíamos antes del New Age, a darle centralidad al yo, y a unirse el yo con el yo, pero quedarse en el yo, aunque intente unirme con el universo, ¿no?
es de tradición hindú y, o sea, el hindú, ¿se acuerdan? Era el que sí tenía la presencia de una religión, pero en Occidente el que conocemos nosotros son más de raíces budistas, es decir, sin esa relación con el ser superior. Este es el yoga vinyasa y una de las cosas, y por eso tiene tanto éxito, son ejercicios fáciles de coordinación motriz y de corta duración. Blavatsky es una persona que abre los primeros centros de yoga, ¿no? Y ella es una mujer casada con un ruso de origen francés, vivió no me acuerdo en dónde, no la dejaron entrar a una logia masónica por ser mujer, se fue a buscar la verdad a la India, llegó a Estados Unidos a combatir el espiritismo y termina en una religión que cae en la magia. El espiritismo no, pero la magia sí, ¿no? Entonces ella abre para difundir lo que va descubriendo de las religiones, abre los primeros centros de yoga. Es una técnica solo de meditación espiritual y tiene estos 3 pasos, que es controlar el aliento, por eso ayudan a respirar, luego dominar la atención y después la absorción absoluta al todo, ¿no? Este personaje que les digo, José María, siempre se me olvida el apellido, este monje, ¿no? Él cuenta que es que sí se vive, se puede dar esta absorción absoluta al todo, y que es una experiencia muy atractiva para las personas que no quieren sufrir, ¿no? Si tienen una oportunidad de buscar el video, está en YouTube y está muy padre. Les voy a poner solo el final. Hay centros de yoga, en muchos lugares funcionan como monasterios, en otros es solo ejercicio, ¿no? Se entra como un novicio y sea rito de iniciación, ya estamos participando, estamos siendo habitantes o residentes, ¿no? Y hay veces que la verdad es solo como excursionismo o solo tomo la parte del ejercicio. Hay gurú que guía a los iniciados y les digo, el problema central es que se vende como si fuera no religioso y hay veces que sí tienen ritos y asumen creencias y ese es el problema, que nos pueden engañar en eso. Porque te enseñan un mantra, que, ¿se acuerdan? Los mantras eran invocaciones de una divinidad pagana. Entonces, eso sirve la repetición para poner la mente en blanco. A lo mejor si tú haces ejercicio y necesitas repetir algo, nosotros también tenemos nuestros mantras, ¿verdad? Rezamos el rosario y repetimos 50 Ave Marías, ¿no? Entonces, a ver, ¿a quién invocas? Esa es la única pregunta, ¿a quién invocas? El yoga tiene puntos positivos. Es un buen ejercicio físico, nos ayuda para estirarnos bien, ayuda a la recuperación, lo que te decía, de algunas partes del cuerpo, de la postura, da fuerza, me ayuda a mantener una conciencia de quién soy y mejora la concentración y ayuda a ver qué tengo de bueno y qué tengo de malo. Eso es un punto positivo, porque me hace reflexionar. Cuidado, porque está basado en diferentes religiones, tiene ideas contradictorias, que ahorita les voy a poner el testimonio de este señor, les digo. Prácticas de meditación, pero no es la oración cristiana, es una quedarse en el yo, y muchas veces las creencias nos llevan a una despersonalización del ser, ¿no? O de Dios, y me quedo en energía, en unión con el todo. Esto es parte de la entrevista que le hacen a este señor, que les digo en la cuenta en YouTube, también esto está por escrito, ¿no? Dice, es tentador no sufrir,
¿cómo estaba usted después de haber vivido estas experiencias? Y él decía, yo, o sea, el sufrimiento es muy atractivo, pero implica renunciar a conjugar el verbo amar. Si yo no puedo sufrir más, no puedo amar más. No hay más yo conjugando el verbo amar. Y eso a él le preocupaba mucho, que todo lo que aprendió en los centros budistas, hinduistas, a los que fue, era que el amor era una ilusión. El amor no era una persona, y él es donde encuentra el problema y entra en una crisis, porque dice, si yo experimento que soy amado por alguien. El amor no me lo da algo, el amor me lo da alguien, por una alteridad, por otro, ¿no? Y el amor siempre es entre dos personas que eligen acogerse mutuamente. Un padre me ama con un amor infinito, ¿no? Y eso decía, es una persona. Entonces no me pueden decir que es una energía o que es otra cosa. Y él así empezó a cuestionarse muchas cosas y se va a Europa. Y luego entra el Reiki, que es sabiduría espiritual y energía. El problema del Reiki, es un japonés, no es una religión, sino un camino de crecimiento espiritual. El problema es que busca el control de la energía de las personas, etc. Y lo hace a través de masajes, de encontrar los puntos de dolor. Y el problema es que hace invocaciones a espíritus. Y este señor, en algún momento, fue a un centro de curación. Esa parte sí se los voy a poner en un video, dura 4 minutos, para que lo oigan. Esto fue lo que él empezó a hacer, ¿no? Regresó a Bruselas, él es belga, vivió en un tiempo en Francia y empezó a buscar a quién dirigirse, pero él había vivido muchas cosas y llega a un grupo que se decía cristiano, pero hacían referencia a los evangelios, pero tenían prácticas medio hinduistas, hablaban de reencarnación y eso a él, bueno, se hace amigo de un terapeuta naturista y al estar en contacto con él, descubre técnicas orientales, o sea, le dicen, eres muy buen medium, vas a utilizar fuerzas ocultas y vas a poder sanar. Me dicen si se ve, por favor. ¿Se ve el video? Y se escucha. Ok. Entonces, déjenme ver si aquí existe la opción de compartir sonido de la computadora. ¿Saben? No sé cómo hacerlo para que caiga el video. Yo no puedo compartir pantalla siempre al compartir el video. Ay, y si me lo mandas por el WhatsApp de otro, te lo mando y ya está. Bueno, o sea, él explica ahí cómo, les voy a decir lo que él explica en ese video. Voy a saltarme aquí y vamos a hablar al último del mindfulness. Pero en el video explica cómo regresa, conoce a este amigo terapeuta. Y una vez, estando en una sesión con ellos, que no le decían nada, él de repente oye que le hablan. Y él responde, sí, voltea y no hay nadie hablando. Entonces él se trauma, le cuenta a su amigo y le dice, es que tú tienes un poder especial. Y sí, tienes capacidad de hablar con estos ángeles sanadores, ¿no? Y entonces él seguía practicando la fe cristiana, rezaba el rosario, iba a misa todos los días. Y un día se va a Francia, en Francia va a misa
y de repente oye estas voces, ¿no? La misma voz que le habló dice, y no era una voz interior, era una voz que estaba fuera de mí, dice, o sea, es una sensación muy difícil de olvidar. Y cuando estaba en el momento de la elevación, de la consagración, él empieza a oír esas voces de los supuestos ángeles sanadores que empiezan a blasfemar. Se trauma, termina la misa, va con el sacerdote y le dice lo que pasó. Dice, no me extraña, porque resulta que yo soy el exorcista de la diócesis. Dice, esos ángeles sanadores, entre comillas, por el poder que tiene el exorcista de la diócesis, se manifestaron. A él nunca le hablaron, pero siempre estaban ahí, en las otras misas a las que iba. Pero aquí, porque era el exorcista de la diócesis, se manifiestan y entonces él empieza su proceso de sanación interior también, ¿no? Y después de 10 años se ordena sacerdote y ahora es prior de una comunidad de monjes, que no me acuerdo cómo se llama, pero él dice ahí cuál es, ¿no? Entonces, el problema es, les digo, la invocación a espíritus distintos, la invocación de divinidades. Ese es el problema que hay. Y tenemos también este proceso de conciencia plena o mindfulness que inicia, su punto de partida es el budismo. Ayuda a problemas de ansiedad y depresión, ¿no? Es atención plena, capacidad de saber dónde estoy, ¿no? De hacer conciencia de dónde estoy para poder dominarla, ¿no? Entonces, esto también lo hacían los budistas, ¿no? Es una práctica de meditación, una técnica de relajación y una actitud más distinguida ante la vida. Entonces, hay buenas noticias, muchachas. Hay, en esta página, doctor Majeres, ni mujeres ni mijares. Majeres es un psiquiatra de la Universidad de Harvard que utiliza la técnica del mindfulness y ayuda a relajarse y a mejorar en el desarrollo laboral, pero como poniendo bien los límites de las doctrinas. Entonces, si necesitan algo, hay que entrar a esta página, ¿no? Este es el señor, y es sobre todo una terapia para la conducta, para disminuir la ansiedad, sobre todo en el ámbito laboral, ¿no? Y pues eso, muchachas. Eso era lo que yo tenía para hoy. Pues no sé si tengan algunas preguntas, me las hagan llegar y yo encantada de la vida se las conecto, se las contesto. Fer Marín tiene las preguntas en WhatsApp, me dice Fer Marín, pero digo, ya me las hacen llegar y ya está, ¿no? Ok, pues muchísimas gracias por haber participado en esta sesión. Espero que te haya iluminado un poco para tu vida. Compártelo, seguramente a alguien le puede venir bien saber un poquito los orígenes y cómo orientarse después de haber conocido pues todos estos antecedentes y ya está. Entonces, con el favor de Dios, nos vemos el próximo sábado si no tenemos más problemas técnicos. Cuídate mucho y te mando un abrazo. Hasta luego, excelente semana.